Buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a la primera sesión del espacio académico interactivo del PINC. En esta ocasión tenemos dos estudiantes. Les comento que son 30 minutos de su exposición y posteriormente tendremos 30 minutos para cada uno de su retroalimentación. Voy a permitirme leer la síntesis curricular del primer doctor que va a dar la retroalimentación al estudiante Jesús Alberto Basto Moreno. El doctor Donovan Hernández Castellanos es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM, donde es profesor asociado de tiempo completo. Realizó una estancia postdoctoral en la División de Comunicación y Política de la UAM Xochimilco. Sus líneas de investigación incluyen la teoría crítica, los estudios de género y poscoloniales. Es autor de 5 libros, entre ellos Arqueologías urbanas, Topografías críticas, La dialéctica de la ciudad en Siegfried Kracauer y Walter Benjamin, Parmenia 2020. Y el más reciente, Juegos de Verdad, Poder, Disciplina y Gobierno de Michel Foucault. El Diván Negro 2023. Es conferencista internacional y ha dirigido diversos diplomados y seminarios internacionales sobre filosofía, política y derechos humanos. Bienvenido, doctor. Vamos a dar la retroalimentación al estudiante Jesús Alberto Basto Moreno. Él tiene un grado académico de licenciatura por el Colegio de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su tema es la historia universal como catástrofe permanente, calentamiento global y adicción a los combustibles fósiles a la luz de la filosofía de la historia de la Escuela de Frankfurt. Adelante, Jesús, por favor. Ok, muchas gracias, Abril. Quisiera empezar con una aclaración. Yo no tengo un grado todavía de licenciatura en filosofía. Justamente estoy terminando y lo que voy a presentar hoy hace parte el proyecto que quiero formular para mi tesis de licenciatura. La presentación que voy a hacer acá tiene que ver con una lectura desde la filosofía de la historia de la Escuela de Frankfurt del problema del calentamiento global y de un concepto que ha empezado a emerger recientemente, que es el de adicción a los combustibles fósiles. Entonces, empecemos con este concepto. Quisiera leer dos citas que me parecen muy ilustrativas. La primera viene de Adam Day, un académico ligado al International Peace Institute, que en 2001 escribe un texto donde plantea que tal vez la ONU tenga que intervenir o adquirir mayor autoridad para adelantar, digamos, la transición energética que se hace necesaria para enfrentar el calentamiento global. Una frase que rescato de ese texto dice lo siguiente: los líderes globales han empezado a sonar más y más como típicos adictos, prometiendo que en el largo plazo cortarán abruptamente su dependencia, mientras en el presente continúan aferrándose a sus dosis diarias de petróleo. Ahí acaba la cita. Por otro lado, en 2022, Antonio Guterres, participando en un foro sobre transición energética en África, plantea también lo siguiente: es necesario transicionar en todas partes hacia sistemas de energía sustentable. Iniciando con el carbón, hay que poner fin a la adicción a los combustibles fósiles, para 2030 en los países de la OCDE y para 2040 en los demás. Entonces me parece interesante porque después de que Guterres hizo esta caracterización del problema que tiene nuestra sociedad global para dejar atrás los combustibles fósiles, empezó a popularizarse más y más el concepto, y entonces algunos medios como la BBC, la Deutsche Welle, el diario El País de España, etcétera, empezaron a hablar de ese concepto en sus artículos. Quisiera empezar por discutir un poco de qué se trata y problematizarlo. Para eso plantear algunos cuestionamientos. En primer lugar, creemos que si el diagnóstico que se plantea de que existe una adicción a los combustibles fósiles, si ese diagnóstico resulta ser certero, hay que cuestionar entonces el concepto de tomadores de decisiones. Tomadores de decisiones normalmente son
las personas que ocupan los espacios de poder político, que van a las, digamos, conferencias como las COP, las conferencias de los miembros de la Convención de Naciones Unidas en torno al cambio climático. Y entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos preguntarnos por cuál es el margen que tienen para tomar decisiones, el tipo de decisiones que estén a la altura del problema que se presenta en el cambio climático, ¿no? Hemos visto que el panel intergubernamental de cambio climático ha planteado que de aquí a 2030 las emisiones tendrían que cortarse a la mitad del volumen al que se proyecta que habrían crecido si no se tomaran medidas especiales. Si bien se han llegado a acuerdos como te parece en el año 2015, pues cada vez, digamos, es más obvio que las medidas que se están tomando para cumplir estos objetivos no son, digamos, efectivas en este caso. Entonces, deberíamos preguntarnos si en el espacio de la política del Estado es donde se pueden tomar las decisiones necesarias. Por otro lado, digamos, si no sospecháramos de que estos tomadores de decisiones pueden ser susceptibles de, digamos, de incurrir en prácticas de corrupción debido al lobby que es conocido que tienen la industria petrolera, habría que preguntarse si ellos mismos, para ellos va a primar el interés general de conservar unas condiciones ambientales mínimas que garantizan un futuro para la sociedad global, o si normal, como digamos es lo que se evidencia normalmente, van a tener prioridad las expectativas de prosperidad económica a corto plazo. Es decir, estos tomadores de decisiones normalmente eh, se ven sometidos a la presión por parte de empresarios que consideran que lo más importante es apostar al crecimiento económico, o también, digamos, de sindicatos que dicen que hay que desarrollar políticas económicas que pues tienen que redundar en un aumento del empleo, en baja de la inflación, etcétera. Entonces, digamos, hay distintos sectores sociales que están presionando para que se tomen decisiones que a corto plazo pues redunden en mejoras en los indicadores económicos, y pues tenemos que ver si esas decisiones, digamos, finalmente no se interponen en el camino de tomar las medidas necesarias para afrontar el cambio climático. En relación a eso, tendría que pensarse también si la cuestión de la adicción a los combustibles fósiles, como se ha caracterizado, afecta solamente al grupo de los tomadores de decisiones, como ha sido normalmente la caracterización que digamos que hace gente como Guterres o como Adam Day, a quien citábamos hace rato, o si en realidad lo que tenemos es una sociedad que es adicta a los combustibles fósiles, es decir, algo que no podemos dejar atrás, por ejemplo, en casos cotidianos como pues, por ejemplo, transicionar hacia transportes, modos de transporte que utilicen tecnologías eléctricas, etcétera, en ese tipo de casos. Por otro lado, esta es la tesis a la que quiero llegar justamente, habría que ver si la adicción de la que se habla refiere solamente a los combustibles fósiles, o si, aun cuando haya una transición energética exitosa hacia las llamadas energías limpias, entre comillas, porque también es conocido que generan otro tipo de problemas, como sociedad habríamos de comportarnos de manera similarmente voraz hasta esas energías limpias. Es decir, si también vamos a estar requiriendo cada vez cantidades mayores de energía para poder, digamos, corresponder a las exigencias de crecimiento económico que ya mencionábamos anteriormente. En ese sentido, pues me oriento hacia esa última posibilidad, tendríamos que hablar de la relación que tiene la energía con el progreso y lo que es la dialéctica del progreso en la sociedad moderna. Por un lado, podemos ver que los bienes y servicios a los que accedemos hoy en día, es decir, la riqueza de la sociedad moderna en su conjunto, es impensable sin la explotación de las distintas fuentes de energía. Pero por otro lado, la combustión objetiva hacia la inflación continua de los volúmenes de producción implica un consumo cada vez mayor de energía en los sectores de la industria y el transporte, y nos arrastra con ello hacia la crisis climática actual, que amenaza con regresarnos al estadio de la escasez. Podríamos ver esto en el caso de la alimentación, es decir, la tecnificación de la agricultura que se ha venido dando, digamos, desde los últimos, bueno,
desde los últimos 2 siglos, tecnologías que utilizan fuentes energéticas, ha hecho que hoy en día, al menos potencialmente, sea superable el problema del hambre. Bueno, si bien todavía, digamos, hay mucha hambre en el mundo, cifras de la misma FAO dicen que si hubiera una mejor redistribución de alimentos, se podría cubrir 2 veces el déficit alimentario que hay. Pues en este momento, digamos, se pierden por cuestiones de las dinámicas económicas que hay, se pierde 1/3 de los alimentos que se producen. Entonces, en ese sentido, las energías fósiles y la tecnología que se sustenta en ellas nos han llevado a un punto en el que al menos potencialmente podríamos dejar atrás el problema del hambre. Pero por otro lado, como lo muestran los diagnósticos o los pronósticos sobre lo que puede pasar en unas pocas décadas, si se siguen aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, va a ocurrir, digamos, va a haber una baja en la productividad de la tierra, en los recursos como el agua que son necesarios para el desarrollo de la agricultura, y en cierta manera digamos, hiperdesarrollo tecnológico nos regresaría otra vez al estadio de la escasez. Entonces, pues eso plantea un problema en el cual la energía nos ha llevado a un estado de aumento de la riqueza, pero ahora ya está revirtiendo la situación y nos va a traer de nuevo al estado de la escasez. Para analizar esa dialéctica de la energía y lo que antes, digamos, con la problematización que hacíamos del problema de la adicción a los combustibles fósiles, quisiera recurrir a los planteamientos digamos, en términos de filosofía de la historia de la llamada Escuela de Frankfurt. Para eso quisiera iniciar con una breve contextualización para entender un poco lo específico de esta teoría y por qué es que nos puede servir para analizar el problema que nos convoca. Entonces, la Escuela de Frankfurt emerge en Alemania en los años 30 como parte de una corriente, digamos, de pensamiento marxista que se tiene que enfrentar a una situación muy particular. En 1918 fracasa, a finales de 1918 fracasa una revolución eh, socialista en Alemania, mientras que en 1917 triunfa una revolución que se proclama socialista en Rusia. Eso rompe con, digamos, todas las predicciones que había hecho Karl Marx sobre la revolución, pues se supone que en los países tecnológicamente más avanzados era donde iba a triunfar la revolución. Y en este caso vimos que la relativamente atrasada Rusia es donde triunfa y fracasa en Alemania. Eso los pone en una situación de ver por qué fracasa la revolución en Alemania y además de eso, por qué empiezan a pesar de que hay un periodo de gobierno socialdemócrata, por qué empiezan a intensificarse, digamos, o empiezan a manifestarse cada vez más tendencias conservadoras que eventualmente derivarán en el fascismo. En esta historia es importante señalar a Felix Weil, que es un joven académico marxista, también fue estudiante de Karl Korsch, y pues él es hijo de digamos, un empresario que se dedica al comercio de los granos y pues tiene una fortuna muy grande. Y Felix Weil, que es amigo de Max Horkheimer y de Friedrich Pollock, dos personajes importantes en esta historia, decide financiar con la fortuna de su padre la creación de lo que va a ser más adelante el Instituto para la Investigación Social. El Instituto para la Investigación Social durante los años 20 funciona bajo eh, la dirección de un pensador que se llama Carl Grunberg, y pues en ese momento todavía, digamos, es un instituto muy ortodoxo, aunque hay que señalar que es muy importante que se trata de un instituto, digamos, autónomo, tiene una financiación autónoma, y en ese sentido no tiene que responder a las exigencias ni del gobierno alemán, pero tampoco, digamos, a las exigencias de lo que ya se viene desarrollando, digamos, de la centralización del pensamiento revolucionario que se viene dando a partir del triunfo de la Revolución Rusa, mediante la llamada Comintern, la Tercera Internacional. Entonces es un instituto que puede desarrollar la investigación en sus propios términos.
En 1930 llega Max Horkheimer a la dirección del instituto tras la muerte de Karl Grünberg, en un contexto en el cual el nacionalsocialismo ha avanzado mucho digamos, en términos de los escaños que ha ganado en el Reichstag, en el Parlamento alemán, y en ese sentido se hace más necesario todavía entender por qué está pasando este fenómeno. Entonces se plantea un nuevo programa de investigación. En este nuevo programa de investigación empiezan a tomar prominencia temas que antes, digamos, se consideraban más ajenos al marxismo, digamos, como los temas siguiendo la famosa eh, distinción entre estructura y superestructura, serían temas superestructurales. En este caso vale la pena mencionar los estudios de autoridad y familia, en los cuales a través de una síntesis del pensamiento de Marx y el pensamiento de Freud, un equipo multidisciplinar que incluye al mismo Horkheimer, a Herbert Marcuse, a Eric Fromm y otros teóricos, empiezan a analizar cuáles son las condiciones, digamos, culturales, psicológicas y económicas, cómo se conjugan esos distintos factores para permitir el ascenso del fascismo. En el caso de Alemania, en el caso de Italia, pero pues en general se ve que hay un ascenso del fascismo en todo lo que es Europa. Finalmente, bueno, tienen que exiliarse en 1933 con la llegada al poder de Adolf Hitler. En este programa de investigación que ya ha tomado un nombre que le da Max Horkheimer, que se llama la teoría crítica de la sociedad, pues tiene que enfrentarse, digamos, al estallido de lo que es la Segunda Guerra Mundial y lo que se ve lo que se avisora que va a ser una catástrofe aún más grande que lo que fue la Primera Guerra Mundial. Aquí vale la pena señalar a Walter Benjamin. Walter Benjamin es un teórico que, si bien no tiene una afiliación completa al instituto, sí tiene lazos de amistad muy fuertes con algunos de sus miembros, principalmente con Theodor Adorno, y va a ejercer una influencia muy decisiva con lo que podría considerarse como su testamento teórico, que es un texto que él escribe mientras está intentando escapar de Europa, que son las tesis sobre filosofía de la historia, en los que ocurre algo que, pues, digamos, me gusta llamarlo como el giro copernicano en el marxismo. Si Marx planteaba en cierta forma, digamos, hasta cierto punto, Marx era muy optimista en cuanto al desarrollo técnico del mismo capitalismo, creía que eso por sí solo iba a traer una revolución. Entonces Benjamin utiliza una famosa metáfora para establecer este giro en el marxismo. Dice Benjamin, si para Marx las revoluciones son las locomotoras que hacen que la historia progrese, tal vez nosotros debamos plantear que el acto revolucionario consiste justamente en parar estas locomotoras que nos están llevando básicamente al precipicio, ¿no? Bueno, ahí lo estoy parafraseando. Esta crítica al progreso que se ve esbozada en las tesis sobre filosofía de la historia va a tener un impacto muy grande principalmente sobre Theodor Adorno y Max Horkheimer, que ya para más o menos el final de la guerra y viviendo en Estados Unidos escribió un texto que se llama La dialéctica de la ilustración. La dialéctica de la ilustración va a continuar, digamos, como con las reflexiones de Benjamin y te va a preguntar por qué justamente, digamos, en el siglo XX y después de, digamos, todas las proclamas que ha hecho el pensamiento ilustrado europeo, se ha caído en la barbarie. Van a plantear de que esto no es necesariamente, esto no es una, digamos, excepción a lo que es el desarrollo histórico que ha tenido lugar hasta el momento, sino que hace parte de algo que está íntimamente ligado con el mismo desarrollo ilustrado y es el principio de dominación de la naturaleza que vamos a ampliar más adelante. Vale la pena mencionar también a Herbert Marcuse, la crítica que trabaja más aún en la síntesis entre el pensamiento de Freud y Marx, para desarrollar una crítica a lo que considera la sociedad represiva. Aquí también digamos, hay una filosofía de la historia que ve en la represión de los instintos de los seres humanos como el telos que lleva básicamente desde la sociedad primitiva hasta la sociedad moderna. Marcuse se va a convertir finalmente como en una especie de maestro para muchos de los miembros prominentes de la llamada Nueva Izquierda en Estados Unidos, que en los años 60 y 70 pues van a desarrollar una oposición muy grande pues a las distintas manifestaciones de problemáticas del desarrollo de la sociedad moderna. Por otro lado, Theodor Adorno, que regresa junto a Horkheimer a Alemania, va a asumir la dirección del instituto y va a seguir desarrollando su obra
a la par de una labor como intelectual público, buscando que de alguna manera no se repita la barbarie que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Va a escribir un texto que se llama Su dialéctica negativa, del cual vamos a tomar ahorita algunos elementos. Bueno, entonces, como decíamos, en la dialéctica de la ilustración se plantea el dominio de la naturaleza como el telos que ha llevado, digamos, en la historia de la humanidad. Ese principio se puede rastrear, por lo menos desde las tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin. Walter Benjamin, aquí pongo una frase bastante larga que no me da tiempo de analizarla, pero Walter Benjamin, digamos, está discutiendo principalmente con las tendencias socialdemócratas, tendencias que se consideran herederas del pensamiento de Marx, que consideran que en el desarrollo tecnológico, particularmente aplicado a los procesos productivos, está, digamos, las esperanzas de la humanidad para eventualmente superar la sociedad de clases. Él va a plantear de que, como dice al final de la cita que pongo ahí, que esta visión solo considera los progresos del dominio sobre la naturaleza, pero no las regresiones sobre la sociedad. Y prefigura ya los rasgos de la tecnocracia que más adelante encontraremos en el fascismo. En el caso de Adorno y Horkheimer, que como decía anteriormente, se ven influenciados por esta visión que critica el progreso, van a plantear ellos el dominio de la naturaleza ya como, pues, un principio que no solo está, digamos, no solo hace parte de las reflexiones de este marxismo que critica Walter Benjamin, sino como un principio que está implícito en todo el programa filosófico de la Ilustración. Acá si nos adelantamos a otra cita de Adorno, lo va a ligar directamente con el concepto de historia universal. El concepto de historia universal, como lo entiende Adorno, tiene que ver con toda forma de construcción de una historia que diga que hay una especie de plan implícito en el desarrollo histórico que lleva de alguna manera a un mundo mejor, a una situación mejor, por decirlo de esta manera. Entonces, en el caso de Kant, Kant va a decir que la insociable sociabilidad del ser humano en última se va a resolver en la constitución de un Estado cosmopolita, la constitución de una especie de entidad política global que va, digamos, como a dirimir o a superar la fase de la conflictividad humana. En el caso de Hegel, va a decir que también a pesar de todo digamos, el sufrimiento que ha habido eh, a través de la historia, se puede rastrear la ampliación de la libertad y el reconocimiento del espíritu como la realidad suprema al final de esta historia. Adorno, siguiendo, conectándolo con su idea de que el telos de la historia es el dominio de la naturaleza, va a plantear una crítica a esta concepción de la historia universal. Entonces dice, la historia universal ha de construirse y al mismo tiempo ha de negarse. La afirmación de un plan universal hacia lo mejor que se manifestaría en la historia y la cohesionaría sería cínica después de las catástrofes ya ocurridas y a la vista de las futuras, pero no por eso se ha de negar la unidad que suelda los momentos discontinuos, caóticamente desperdigados, y las fases de la historia de la dominación de la naturaleza, que progresa en la de los hombres y acaba en la de la naturaleza interior de estos. No hay ninguna historia universal que lleve desde el salvaje hasta la humanidad. Sí hay sin duda una que lleva de la onda a la megabomba. Entonces, si digamos, no se puede plantear una historia universal que nos diga que cada vez somos más libres, porque, digamos, esa es una construcción muy arbitraria que no le hace justicia a todo el sufrimiento que se ha desplegado en la historia, pero sí se puede ver que en cierta manera desde Adorno y Horkheimer lo plantean en la dialéctica de la ilustración, desde la primera casa planificada de un elefante o algo así por algunos seres humanos, es decir, de la implementación de la técnica para dominar la naturaleza, hay un hilo conductor que nos lleva hasta la megabomba, es decir, hasta este momento en el cual la humanidad se ve amenazada por los mismos productos de su desarrollo histórico. En el momento en el que Adorno escribe esto, pues, como decíamos, ya ha acabado la Segunda Guerra Mundial y en particular ya ha ocurrido el exterminio sistemático de millones de seres humanos.
que Adorno va a epitomizar pues, con Auschwitz, ¿no? Auschwitz es este campo de exterminio que es, bueno, Adorno lo va a epitomizar en Auschwitz, que es como este campo de exterminio pues, en el cual hubo una aplicación muy intensa de la ciencia para acabar con múltiples géneros de seres humanos. Aquí ya me voy a tener que saltar algunas partes y pasar entonces a lo que sería o lo que las lecciones, la lección que Adorno propone que debería la humanidad sacar a partir de esta situación. Entonces es como un imperativo categórico, dice él, no voy a poder explicar por qué es categórico y su relación con una formulación de algo que ha hecho Kant. Anteriormente, dice, Hitler ha impuesto a los hombres en estado de no libertad un nuevo imperativo categórico, orientar su pensamiento y su acción de tal modo que Auschwitz no se repita, que no ocurra nada parecido. Todo este, digamos, este contexto de la filosofía de la historia de la filosofía de historia de la Escuela de Frankfurt, lo planteo para poder analizar, digamos, de qué manera el llamado imperativo categórico, el imperativo categórico al que pues que nos plantea Adorno ya habría sido, ya es caduco en este momento, básicamente. ¿Por qué? Por Exxon. ExxonMobil en este momento, anteriormente solo Exxon, antes de 1999, pues es sabido que es es una industria petrolera de las más exitosas del mundo. Por ejemplo, el año pasado fue la octava empresa en el ranking de mayores ingresos y la quinta en mayores utilidades. Cuenta con una capacidad de refinación diaria de 4.9 billones de barriles, distribuye entre 21 refinerías de su propiedad y pues controla distintos, digamos, básicamente todos los tramos de la industria del petróleo y del gas natural. El asunto es que entonces pues, se puede ver como una historia de éxito corporativo, pero por otro lado también es una empresa que ha tenido un rol muy importante negar la realidad del cambio climático, principalmente desde finales de los años 80. Quería acá contar una historia que no me va a dar tiempo para entrar en los detalles, pero es una historia de cómo Exxon desde finales de los 70, específicamente desde 1978, era consciente ya por investigaciones que realizaban sus propios científicos, era consciente de los impactos que tenían el aumento de emisiones en dióxido de carbono. Entonces, habían realizado investigaciones propias que apuntaban hacia eso, apuntaban, por ejemplo, a cómo aumento de un par de grados centígrados respecto a la temperatura que había antes de la revolución industrial, cómo podía tener un impacto muy catastrófico digamos, en la reducción de la productividad de la tierra. Durante los años 80 desarrollaron todas estas investigaciones, pero a finales de esa década de los 80 justamente empiezan, a pesar de lo que ellos sabían, empiezan públicamente a hacer una campaña muy agresiva para desacreditar otras investigaciones independientes que plantean la existencia de un cambio climático antropogénico que tiene que ver con el aumento de emisiones de dióxido de carbono. De esta manera van a ser una empresa líder en una coalición de toda la industria de los combustibles fósiles y otros tramos de otros sectores industriales que se van a agrupar en lo que se llamó la Global Climate Coalition para desacreditar la idea de que las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero están produciendo un aumento de la temperatura. Y de esa manera tener, digamos, como unas décadas más para poder digamos, seguir explotando los combustibles fósiles tal cual lo estaban haciendo. Entonces, más o menos la idea que quería sostener es que esto cambia todo, porque estas personas actuaron a conciencia de lo que estaban haciendo. Yo no me explico cómo es que no están ante un tribunal, digamos, que los juzgue por crímenes contra la humanidad, sino que al contrario, ahora, por ejemplo, pudieron estar los ejecutivos de Exxon en la última COP planteando que no es necesario llegar a un corte total de consumo de combustibles fósiles, sino que hay que reducirlo, digamos, pues como a sus justas expresiones, por decirlo de alguna manera. Y han creado una situación en la cual están condenando ya a las generaciones futuras.
si bien no se trata, digamos, de un genocidio como el que denuncia Adorno, como es en Auschwitz, y que lo convierte como en el epítome del tipo de cosas que hay que evitar, cosas como Auschwitz, como la bomba atómica, digamos, donde la ciencia y la racionalidad, las capacidades de organización burocrática de la sociedad se devuelven en contra de amplios grupos de la sociedad. Ahorita ya no están dirigidos, los efectos del cambio climático ya no están dirigidos contra un grupo específico de personas. O sea, estas personas actuaron a sabiendas de que esto iba a afectar a las generaciones futuras sin tener en cuenta quién le iba a caer. Entonces es como, sí, es condenar básicamente a la generación futura. Sí va a entrar un poco más en los detalles sobre cómo, por ejemplo, el contexto de escasez que se va a producir en virtud del cambio climático, pues aumenta las condiciones que hacen que sea más posible la repetición de genocidios. Y cómo eso implica, digamos, una reformulación de lo que sea el imperativo el categórico que plantea Adorno, pero pues creo que ya no me da el tiempo, entonces por ahora lo planteo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Pasamos con el doctor Donovan para su retroalimentación. Por favor, doctor. Muchas gracias, Abril, por la moderación. Muchas gracias a Jesús, Alberto, por la presentación, que me parece muy sustanciosa y muy nutritiva. Yo hice una serie de notas porque me parece que hay muchos puntos que podemos comentar precisamente en relación a este estado de desarrollo, ¿no? Del planteamiento, de la investigación que realiza Jesús. Me ha servido mucho como todo este contexto que nos has abordado, porque, digamos, también me da mucha pauta, ¿no? Para saber de qué manera encaminar los comentarios con el objetivo de que puedan fortalecer principalmente tu investigación. En ese sentido, yo tendría dos cosas que decir de manera como muy sustancial. Una como de orden, digamos, formal y la otra de orden conceptual, ¿no? La cuestión formal es que me parece que es muy oportuno y yo celebro mucho que en filosofía se estén haciendo tesis que tengan que ver con problemáticas sociales relevantes, como es por supuesto el cambio climático, y me parece que tienes un marco teórico, podríamos decir, bastante robusto que puede dar una serie de insumos muy relevantes a la cuestión. Sin embargo, digamos, como dado el estado actual de tu avance, de tu desarrollo, ¿no? Me parece que son dos temáticas que van trazando líneas paralelas sin llegar a converger del todo en este momento. Esto no quiero decir que en el futuro próximo no vayan a converger, quiero decir que forma parte de todo proceso de elaboración de una problemática, de un objeto de estudio, el tener que segmentar, ¿no? Incluso en tu exposición queda bastante claro estas dos líneas paralelas, ¿no? En donde por un lado abordas elementos que nos llevan a concebir por qué la cuestión de los combustibles fósiles forma parte de una etapa, por supuesto, muy característica del capitalismo contemporáneo, del capitalismo tardomoderno, como algunos lo llamarían, ¿no? Y que, digamos, en ese sentido, esa problemática en sí misma ha conformado toda una serie de campos de estudio, tanto del ámbito de las humanidades como de las ciencias sociales en general, ¿no? Por decir algunos, simplemente, ¿no? La cuestión, la problemática del antropoceno, la problemática de las perspectivas posthumanistas, la problemática de, digamos, el novaceno, como algunos empezarían a sugerir, ¿no? Y por otro lado está el marco teórico que es precisamente la Escuela de Frankfurt, en donde tú nos has mostrado sobre todo elementos configurativos de la primera generación, ¿no? De esta generación a caballo entre las dos guerras mundiales, ¿no? Y digamos como el surgimiento de la Guerra Fría, para decirlo en términos muy globales, ¿no? Que marca también un derrotero muy, muy específico. Entonces, me parece, aquí sí voy a sonar muy adorniano, ¿no? Recordando estas cartas que Adorno escribía a Walter Benjamin, hace falta trabajar en la mediación entre el aparato conceptual y la problemática empírica, que me parece muy relevante y además creo que el marco teórico que tú empleas es bastante sustancioso para abordar esta misma problemática, ¿no? Y en ese tenor,
¿no? Digamos, como yéndonos ya hacia lo que sería mi comentario conceptual, ¿no? Una cuestión formal que yo te sugeriría atender es esto, trabajar en la mediación, cómo pensamos dialécticamente el problema del cambio climático. Es decir, cómo a partir de las herramientas de la teoría crítica, de la dialéctica negativa de Adorno, por ejemplo, ¿no? Podemos desprender elementos fundamentales para pensar la problemática de el cambio climático y particularmente de la adicción a los combustibles fósiles, ¿no? Que me parece un tropo interesante y un tropo relevante, que da para pensar muchas cosas, ¿no? Y en relación a precisamente digamos, el propio orden teórico de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, particularmente de la primera generación, ¿no? Hay ahí una serie de cuestiones que yo creo que puedes explorar también muy puntualmente, además de, por supuesto, ¿cómo llamarle? Esta revisión historiográfica, si tú quieres, ¿no? De las etapas, los integrantes, las problemáticas que fueron abordadas en esta primera generación, porque, digamos, aunque se habla de la Escuela de Frankfurt y aunque ciertamente tenían muchos puntos de convergencia, también había muchas líneas de disonancia al interior del propio instituto, ¿no? Es decir, Marcuse y Adorno no caminan juntos necesariamente, ¿no? Horkheimer tiene un conjunto de problemas muy específicos y muy puntuales como después de digamos, en la vejez principalmente, pero el concepto clave que tú tomas, que es justamente el concepto de catástrofe, es bastante sustancial porque casi se podría escribir, de verdad, una monografía filosófica sobre la Escuela de Frankfurt a partir solamente de la categoría de catástrofe. Esta sí fue muy importante y apareció constantemente en las distintas etapas del desarrollo de los propios trabajos del instituto. Como tú muy bien has dicho, ¿no? Ciertamente esta categoría aparece de manera inaugural en los trabajos de Walter Benjamin, pero principalmente de un Benjamin que antes de escribir, digamos, estas famosas, formidables, oscuras tesis de filosofía de la historia sobre el concepto de la historia, ¿no? Había escrito una serie de monografías críticas muy brillantes, muy complejas, sobre algunas formas literarias a través de las cuales él trataba de encontrar elementos para la crítica de la experiencia del capitalismo tardío, ¿no? Que principalmente tienen que ver con el estudio de Walter Benjamin sobre el drama barroco alemán, el famoso Trauerspiel. Ahí es donde la categoría de catástrofe empieza a tener como toda la relevancia que después tendrá en los trabajos filosóficos de la Escuela de Frankfurt, ¿no? En ese sentido, no quiero hacer yo una exposición muy extensa, simplemente señalar dos o tres pautas que yo creo que te pueden dar como muchos elementos para jalar la problemática, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con cómo cuando Benjamin toma la categoría de catástrofe, surge inmediatamente un problema epistemológico y político dentro de la concepción de la historia. Porque cuando Benjamin dice que la historia es una catástrofe continua, lo que se infiere inmediatamente es que hay algo que podríamos llamar una historia natural. Y esta historia natural es justamente como el punto de todas las problemáticas y, digamos, peripecias que va a tener esta categoría, ¿no? Porque un poco lo que Benjamin está diciendo es que realmente la historia avanza como una catástrofe, como si fuera una cascada, como si fuera, digamos, apilar ruina sobre ruina, dice la famosa alegoría, ¿no? Y lo que pasa con la categoría de catástrofe es que está muy implicada en cierta teología, tanto reformista como contrarreformista, a lo largo del siglo XVI y XVII, de tal forma que la categoría de catástrofe nos permite pensar los residuos de la historia, estos desechos, estos restos, que es justamente ahí donde Benjamin quiere pensar el carácter problemático de la historicidad, ¿no? Nos permite pensar en estos desechos como fósiles. Y ahí, si te das cuenta, hay una naturalización del proceso histórico. Esto es justamente lo que se va a convertir en un problema para la Escuela de Frankfurt. De ahí toda la famosa conferencia de Adorno sobre la actualidad de la filosofía, que aborda principalmente dos categorías, alegoría y catástrofe.
¿no? Y que por primera vez pone en cuestión la posibilidad de hacer una gran síntesis del proceso histórico. No me voy a detener ahí porque es, digamos, una etapa de un desarrollo, ¿no? La segunda etapa del desarrollo de esta problemática que me parece bien interesante es si un poco el surgimiento de la categoría de catástrofe para pensar la historia nos permite hablar de los desechos de la historia como residuos, como alegorías, como fósiles, como enigmas a través de los cuales podemos comprender el carácter de dominación de clase a lo largo de la historia humana, ¿no? Tú lo que estás haciendo, por otra parte, me parece que está en la cara opuesta a esta categoría. Tú lo que estás haciendo es decirnos que la categoría de catástrofe se puede pensar para dar cuenta del proceso histórico, social y político de nuestro siglo. Entonces es algo diferente a lo que estaba planteando el Benjamin de esa época, el primer Adorno de esa época, ¿no? Y que ciertamente hay mucha relación con los planteamientos que se van a hacer en dialéctica de la ilustración. Tú recordarás cómo la dialéctica de la ilustración señala, ¿no?, que la racionalidad técnica moderna, que ya tenía su germen en la cuestión del logos griego, en fin, toda esta cuestión, toda esta antinomia entre mito y razón, entre naturaleza y ilustración, ¿no? Un poco lo que ellos sostienen es que el propio funcionamiento axiológico y axiomático de la racionalidad tecnocientífica moderna es patriarcal y domina a las mujeres, a los pueblos originarios y a la naturaleza. Y entonces ahí tenemos ya un punto medular que muchos de sus lectores posteriores dijeron, aquí hay la posibilidad de desarrollar una crítica de la ecología o una crítica de la razón en clave ecológica, ¿no? Justamente donde señalan que la naturaleza es lo no idéntico, es lo no mismo, para decirlo en términos adornianos, ¿no? Y todo lo que se desprende a partir de esta dialéctica, ¿no? Entonces, para simplificar, ¿no?, creo que el marco teórico que tú eliges para abordar la problemática es bastante sustancial. Me parece muy afortunado porque sí te va a dar muchísimos elementos, pensando cómo en el contexto de la posguerra la categoría de catástrofe se volvió, en cierto sentido, moneda común para pensar el ámbito de problemáticas, ¿no?, que emanan precisamente de la megabomba. En fin, ahí están todos los famosos textos de Gunther Anders, ¿no?, de Karl Jaspers, todo el activismo antiarmamento nuclear, etcétera. Pero particularmente en la Escuela de Frankfurt hay todo un conjunto de explicaciones que engarzan la sistematicidad del desarrollo de la racionalidad en la historia moderna, particularmente occidental, y cómo esta racionalidad funciona subsumiendo todo lo que no es idéntico, todo lo que no checa con este gran principio de identidad, podríamos decirlo así, ¿no? Esto es muy largo de desarrollar, seguramente tú lo tienes muy claro, ¿no? Un poquito para sintetizar, digamos, esto, lo que yo te sugeriría es que vale mucho la pena que inviertas tiempo en establecer esta mediación entre el marco teórico, el problema empírico de el funcionamiento de los combustibles fósiles en el capitalismo contemporáneo, ¿no? Y que le eches un ojo justamente a esta particular trayectoria que va a tener la categoría de catástrofe en la Escuela de Frankfurt para pensar justamente la complejidad de la historia humana, ¿no? Que ahí tú tienes razón en citar sobre todo los últimos textos de Adorno, porque pasa algo curioso, ¿no? Que es que Adorno en sus últimos textos vuelve en cierto sentido a tener ciertos giros y ciertos guiños benjaminianos que no estaban presentes en dialéctica de la Ilustración, pero que sí vuelven a retornar con mucha importancia en la dialéctica negativa y particularmente en la mínima moralia, ¿no? En donde todo este pensamiento mesiánico, todo este pensamiento entre teológico marxista que, digamos, impulsa a Benjamin a hacer una crítica del concepto de historia y de progreso, todo esto que tú nos has dicho, ¿no?, le permite a Adorno dar unos pasitos más adelante. Esto, digamos, los propios, las propias personas que han hecho la historia de la Escuela de Frankfurt un poquito lo pondrían en cuestión, yo lo sé, pero
digamos, hay aquí algo que persiste como método y que yo creo que te puede servir muy puntualmente, que es que la teoría crítica consiste en desarrollar las contradicciones inmanentes al concepto, las contradicciones inmanentes al concepto. Y yo creo que esa cualidad metodológica, que sí tiene principalmente, digamos, la obra de Adorno, te podría ser de mucha utilidad para orientar, digamos, temáticamente toda la construcción metodológica de tu tesis, ¿no? Ese es el, digamos, el punto de referencia, es la teoría crítica en grado cero, ¿no? Desarrollar la dialéctica inmanente de los conceptos, esto es, desplegar las contradicciones del concepto, mostrándonos precisamente su relación con los fenómenos, ¿no? Que esa es, digamos, el gran aporte metodológico de el pensamiento dialéctico de la Escuela de Frankfurt a los trabajos interdisciplinarios y a los debates con las ciencias sociales, ¿no? Entonces, creo que principalmente yo te diría eso, me parece que tu planteamiento, esto que según nos dices, lo quieres desarrollar como una tesis, ¿no? Yo creo que va por buen camino, creo que vas juntando elementos muy importantes. Te sugeriría meterle mucho trabajo de fondo, ¿no? Como a esta cualidad tan puntual que es permanecer en el concepto, ¿no? Que eso es justamente lo que le va a dar a tu tesis, digamos, el insumo de no ser solamente una aplicación mecánica de postulados teóricos a un evento social de coyuntura, sino pensar ese evento de coyuntura en la sistematicidad que el propio planteamiento metodológico nos ofrece y que en ese sentido es, digamos, como la gran apuesta, ¿no? De la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Por eso creo que el concepto de catástrofe vale la pena que tal vez lo rastrees un poquito desde Benjamin para llegar justamente al adorno de la dialéctica negativa, que es el más benjaminiano de todos, paradójicamente. Es decir, siendo el más sistemático, es al mismo tiempo un sistema que no pretende llegar a una síntesis absoluta, sino que pretende permanecer en el fragmento, en lo no idéntico, ¿no? Y ahí hay cosas que yo creo que puedes desarrollar bastante sustancialmente para pensar justamente el estado del capitalismo dependiente de los combustibles fósiles, ¿no? Y para concluir, ¿no? Esto que de alguna manera ha dicho Zizek, ¿no? El mundo contemporáneo se sostiene sobre la catástrofe del Pleistoceno, casi, ¿no? Es decir, al final nuestros combustibles fósiles son cadáveres de dinosaurios, vamos a decir así, ¿no? Entonces ahí la categoría de catástrofe creo que te puede dar muchísimas cosas para pensar justamente en esta cualidad unidimensional del mundo contemporáneo, ¿no? En donde parece que no hay alternativas a el uso de combustibles fósiles, mientras que, digamos, las llamadas energías limpias, pues todavía dependen en buena medida de el extractivismo de Europa sobre tres partes del mundo, fundamentalmente, ¿no? Tres cuartas partes del mundo. Entonces, pues bueno, eso sería, digamos, mi participación y me parece un planteamiento muy interesante, creo que va avanzando muy bien y estas serían algunas pautas que yo te sugeriría para fortalecer tu planteamiento, ¿vale? Pues muchas gracias por la invitación al proyecto de investigación, al programa de investigación en cambio climático. Muchas gracias, doctor. Sí, muchísimas gracias. Los comentarios creo que me aportan muchísimo justamente pues, a este reto de organizar todas estas ideas. La verdad es que es que yo a veces peco por querer abarcar, o frecuentemente peco por querer abarcar muchas cosas y en media hora se me hizo muy complicado explicarlas. La verdad es que esto ni siquiera es el proyecto completo que quiero desarrollar, aunque es apenas de lo que alcancé a hablar, pero me parece muy interesante. Como comentario aquí anecdótico, me sorprendió que ahora cuando me dijeron quién iba a hacer las correcciones, justamente quiero asistir al curso que va a dar usted hoy a las 6 de la tarde sobre militarismo y todo eso. Entonces,
Ojalá y en algún momento tengamos la oportunidad de seguir hablando más y poder presentarle el proyecto. Muchísimas gracias y pues hasta luego. Claro Hasta que sí, pronto. con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Esperemos tenerlo de vuelta en otra sesión. Con todo gusto. Me tengo que retirar lamentablemente, pero muchas gracias por el espacio. Que pasen buena Adelante. tarde. Tenemos nuestro próximo estudiante. En esta ocasión lo va a retroalimentar la doctora Rosalía Ibarra. Me voy a permitir leer su síntesis curricular. Ella es doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España. Es diplomada en estudios avanzados con el reconocimiento de suficiencia investigadora por la Universidad de Alicante, España. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, diplomada en Derecho Ambiental por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en el periodo cuatrienal 2021-2025. Es asesora legal e interna en prácticas en el Centro de Derecho Ambiental de la UICN en Bonn, Alemania. Investigadora titular A del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro del SNI nivel 1, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, niveles licenciatura y posgrado, coordinadora del diplomado Derecho del Cambio Climático y Gobernanza, impartido en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigadora visitante en el Centro de Estudios de Derecho Ambiental, CEDAT, de Tarragona en la Universidad Rovira Virgili, España, septiembre 2022, marzo 2023. Sus líneas de investigación son régimen jurídico internacional y nacional para la protección de atmósfera y áreas transversales, desplazados climáticos, comercio de emisiones, litigio climático, seguridad y cambio climático, economía ambiental, derecho humano, energías renovables, política ambiental, conflictos socioambientales, empresa y ambiente. Es miembro de la línea de investigación de la Universidad de Zaragoza, España, Agua, Derecho y Medio Ambiente. Esa es la semblanza de la doctora Rosalía, quien va a dar retroalimentación a Diego. Diego Rodrigo Esponda Betancourt es de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y su tema es retos de los tratados en materia ambiental. Bienvenido, Diego, y adelante. Buenas tardes. Primero, muy agradecido con el programa por poder exponer este tema y muchas gracias a la doctora Rosalía, que tengo el gusto de conocerla, que me va a dar feedback referente a este tema que voy a exponer. Es importante mencionar que el tema que voy a exponer pues tiene que ver con mi primer capítulo de la tesis de maestría, que se denomina Transición energética para garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Sin embargo, en este primer capítulo, pues bueno, yo analizo los tratados internacionales relacionados con el derecho ambiental. Y sin lugar a dudas, pues para empezar a analizar pues, estos tratados en materia ambiental, voy a expresar algunos de los elementos que tiene este primer capítulo. Y pues bueno, muchas gracias nuevamente por escucharme. Bueno, pues en primera instancia lo que habríamos que hacer es definir o qué son los tratados internacionales. Y los tratados internacionales, de conformidad con la Convención de Viena, se menciona, bueno, hay dos convenciones, la de 1986 y hay otra un poquito más viejita, en la cual establece que son acuerdos de voluntades suscritos entre dos o más sujetos de derecho internacional, mismas que deben de constar por escrito y que pueden tener diversas nomenclaturas. Es importante mencionar que los sujetos del derecho internacional público, de conformidad con la doctrina, pues son los organismos internacionales, así como los estados. Es importante mencionar que los estados tienen que tener, o al ser estados reconocidos por la comunidad internacional, van a estar legitimados para la suscripción de los tratados, ¿no? De tal manera que es importante siempre recordar, pues, cuáles son los elementos del estado. En este caso, población, territorio, gobierno y soberanía. Sin embargo, yo agregaría otro elemento, que es el reconocimiento de la comunidad internacional
porque hay muchos otros estados que se ostentan ser soberanos, pero que no tienen reconocida su personalidad jurídica y por tanto no se ven impedidos para poder celebrar tratados internacionales con otras naciones. Por tal motivo, yo un elemento que agregaría en este sentido sería el reconocimiento de la comunidad internacional. Es importante recalcar que, como acabo de mencionar, el otro elemento o los otros sujetos del derecho internacional público, pues vamos a encontrar a los organismos internacionales, que son entes o son personas morales que se caracterizan pues por tener diversos elementos, como es un tratado fundacional, organismos internos, ¿no? Y que se van a integrar por 3 o más naciones o estados. Es importante también, o no hay que olvidar, que los tratados internacionales también se van a regir por algunos principios, como es el Pacta Sunt Servanda, que es consistente en que las partes van a cumplir lo pactado en el tratado, y también el Inter Alias Acta, que únicamente va a obligar a las partes en este sentido a cumplir con dicho tratado. Y de igual manera, el ex consensu advenit, que es esta expresión del consentimiento que es fundamental para la suscripción de estos tratados. De igual manera, los tratados internacionales o los tratados pueden tener diversas nomenclaturas como actas, convenios, protocolos. Y de igual forma, pueden tener, pues, pueden ser de diferente naturaleza o pueden estarse involucrados, pues, con diferentes temas. El tema ambiental, el tema marítimo, el tema aeronáutico, el tema de salud, por mencionar algunas de las asignaturas, y por supuesto, los derechos humanos. Ahora bien, la doctrina internacional, y recientemente se habla de algo que se llama o ley suave. El hard law podríamos decir que son estos tratados que son de naturaleza vinculante y obligatoria para las partes, en el cual los estados se obligan a cumplir con lo que establece el tratado. Sin embargo, el soft law podríamos decir que son disposiciones generales, principios, postulados, mismos que no son vinculantes, ¿no? Pero que han servido a lo largo del tiempo para introducir a los demás estados en este hard law. De igual manera, los términos pues no son tan precisos, son muy abstractos y muy generales, ¿no? Y algo que es muy importante referente a los del hard law a diferencia del soft law es que normalmente en los tratados se establece un órgano supranacional o alguna comisión o algún comité que se encarga de velar por el cumplimiento de dicho tratado, ¿no? De tal manera que en el soft law no existe absolutamente nada de eso. Aquí lo importante es que van a ser un conjunto de declaraciones, principios, que van a ser la antesala para que los estados firmen los tratados. Y un claro ejemplo de lo que voy a mencionar, pues fue justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es importante también ejemplificar que una de las o uno de los organismos más importantes, si no es el más importante a nivel mundial, de ejemplo de organismo internacional, pues está la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, ejemplo de lo anterior, vamos a encontrar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, pues ahí confluyeron, fue una declaración en la cual confluye el bloque occidental, el bloque socialista y también pues los países musulmanes, ¿no? Y en el cual pues se incluyen una serie o un catálogo de derechos humanos, ¿no? En este sentido, pues derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y aquí la pregunta del millón es ¿y el derecho a un medio ambiente sano, dónde lo podemos vincular? Pues es un derecho de naturaleza social, es un derecho social, ¿no? Ahora, nuestro país, o como antesala, como acabo de mencionar, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue la antesala para que posteriormente se celebraran distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos, como por ejemplo, ¿cuál fue? Pues el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, y para efectos de lo que estamos explicando,
el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es ahí donde precisamente se incluye el derecho a un medio ambiente sano o a un medio ambiente. Y de igual manera, posteriormente en los años 80 surge un protocolo facultativo que tiene la finalidad justamente de supervisar que los estados estén dando cumplimiento al Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Otra de las interrogantes que es importante mencionar es que los derechos económicos, sociales y culturales, como ya os mencioné, tiene su propio pacto. Sin embargo, doctrinariamente hablando, pues hay que hacer la diferencia entre derecho social junto con los demás derechos que acabo de mencionar. Los derechos económicos principalmente están asociados a temas laborales, ¿no? Derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a un salario. Mientras que los derechos sociales tienen que ver con un tema de que el titular va a exigir al Estado el cumplimiento o una acción positiva, ¿no? Y que en este caso, esta acción positiva pues va a consistir en dar una prestación o un hacer, ¿no? En este caso, hablando específicamente del derecho a un medio ambiente sano, pues hablamos del derecho que tiene el titular de esta prerrogativa a que el Estado cumpla con la preservación, con la conservación, con la administración adecuada de los recursos naturales. Eso es muy importante mencionar porque a veces pareciera que los derechos sociales pues están a expensas de cuestiones presupuestarias, cuando realmente no debiese ser así. Porque los derechos humanos, una de las finalidades es pues proteger la dignidad humana, ¿no? Y son inherentes a cualquier persona sin distinción de raza, género, religión, estatus social, estado civil, asociación religiosa, por mencionar algo. De tal manera que el Estado tiene la obligación de. Y esto también a partir de una teoría interesante que es el Estado social del derecho, ¿no? Que se preocupa justamente por la preservación de estos derechos humanos, específicamente los derechos económicos, sociales y culturales, pero que al final de cuentas hay una reflexión importante que hago, que los derechos civiles y políticos, para que podamos ejercer dichos derechos, es importante en primera instancia, pues tener trabajo, tener salud, y tener un medio ambiente sano, ¿no? Entonces, no podemos ejercer nuestras libertades o nuestros derechos civiles y políticos si no tenemos los derechos previamente mencionados. Considero que esta es una reflexión interesante porque pareciera en muchas ocasiones que existe una visión bastante individualista, donde no hay cuidado o intención de cuidar la dignidad humana de las personas. Podemos decir que fue hasta en los años 70, específicamente el 16 de junio de 1972, nace justamente la Declaración de Estocolmo. La Declaración de Estocolmo, como me mencioné, pues las declaraciones son parte de este soft law y por tanto no son de naturaleza vinculantes. Sin embargo, sirvió o han servido las declaraciones que voy a mencionar para la consecución o obtención o suscripción de otros tratados internacionales en materia ambiental. En este caso, si quisiéramos verlo de forma sintética, el 16 de junio de 1932 fue la pauta o el origen que dio o cómo se originó formalmente hablando el derecho a un medio ambiente sano, donde hay una preocupación real de las Naciones Unidas en la preservación y la conservación y administración correcta de los recursos naturales. Sin embargo, creo que una de las visiones que tiene esta esta declaración de Estocolmo es que tiene una visión bastante antropocéntrica del medio ambiente, donde pareciera que el medio ambiente está subordinado a las personas, donde son recursos que pareciera que se pueden explotar de forma ilimitada. Sin embargo, creo que esa es la visión que hay que corregir, ¿no? Tener una visión un poquito, a lo mejor no biocentrista, pero ecléctico, el antropocéntrico y lo biocentrista, un modelo que denomina la doctora Arriaga ecopersonalista, ¿no? Donde hay una explotación más adecuada y más racional de los recursos naturales.
De igual manera, como bien mencioné, la Declaración de Estocolmo pues culmina con 106 recomendaciones y la más importante pues fue de un observatorio en materia ambiental que se llamó el Earth Watch. De igual manera se creó el Fondo para el Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas en temas de medio ambiente y por supuesto la Declaración de Estocolmo, que son una serie de principios donde, por ejemplo, se habla del disfrute digno del ambiente, donde se habla de la preservación, restauración, administración de la flora y fauna, situación que antes no se había visto y no se había analizado, y creo que fue un parteaguas interesante pensando que eran los años 70 y pensando pues que también teníamos o estábamos, el mundo estaba viviendo lo que es la famosa Guerra Fría, ¿no? Entonces, creo que fue un avance o un catálogo, si quisiéramos verlo, de buenas intenciones en materia ambiental, pero que sin lugar a dudas, pues por algo se inicia, ¿no? De igual manera, me gustaría mencionar que un elemento que me llama mucho la atención de esta Declaración Universal, de esta Declaración de Estocolmo, es el disfrute digno del ambiente. Y en este principio encuentro que, sin lugar a dudas, ahí es importante que el ser humano, que los seres humanos, pues disfrutemos de esa naturaleza, pero insisto en que esta visión que tiene las Naciones Unidas en este sentido, pues era sumamente antropocentrista, en el cual pues sí pareciera que pues el ser humano está subordinado, más bien la naturaleza está subordinada a lo que el hombre haga, ¿no? Y que dice que pareciera que dice que construye el ambiente, el ser humano. Entonces, no sé, o sea, creo que ahí hay como algunas áreas de oportunidad, pero bueno, hay que pensar que también, o hay que contextualizar el momento histórico en el cual se creó esto. De igual manera, bueno, 20 años después, en 1992, se creó la famosa Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Y bueno, aquí podemos hablar que existe o se llevaron a cabo diferentes o culminó con diferentes actividades, como fue el programa 21, la Declaración del Río de los 27 Principios y la Convención Marco sobre las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que pues fueron acciones importantes, ¿no? También en pro de la preservación y la conservación, específicamente esta Declaración de Río, pero que al final de cuentas no deja de ser soft law, un catálogo desde mi óptica, un postulado de buenas intenciones, que al final, pues sí existía una preocupación real en este sentido, ¿no? Pues también otro hito histórico importante, pues es el Protocolo de Kioto de 1997, que aquí justamente ya es un tratado internacional, aquí ya estaríamos en el lado del hard law, y que tenía como finalidad la reducción de los gases de efecto invernadero, principalmente CO2, dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, por mencionar algunos, y como mínimo se establecía que cada nación debía de reducir hasta el 5, a partir del 5%. Específicamente de 2008 a 2012 se firma en 97, pero entra en vigor hasta el año de 2005, perdón. Sin embargo, pues este tratado internacional pues fracasó totalmente en virtud de que las naciones más contaminantes, Estados Unidos principalmente, decide salir del protocolo de Kioto, así como otras naciones desarrolladas como es Japón, Rusia y Canadá, por mencionar algunos. Entonces, digamos que el primer intento pues fue un fracaso. De igual manera, pues vamos a tener en el año 2000 los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio, pues digamos que era una preocupación global, no solo por una situación ambiental, sino ya tenía una visión más de sostenibilidad, ¿no? Donde les preocupaba la pobreza, les preocupaba el tema de la lucha contra el SIDA y también había una preocupación de naturaleza ambiental. Sin embargo, pues estos objetivos del milenio pues se crean pues previo justamente al año 2000. Y al final de cuentas, pues vieron que sí hubo una reducción de la pobreza con datos del Banco Mundial. Hubo también avances en temas de salud, como la reducción del VIH, pero el tema ambiental siguió persistiendo, ¿no?
Y fue que años después, en el año 2015, se crea la famosa Agenda 2, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde es importante distinguir entre la sustentabilidad y la sostenibilidad, porque la sustentabilidad tiene que ver con una explotación racional de los recursos naturales, entre otros elementos. Sin embargo, la sostenibilidad es un concepto muchísimo más complejo porque incluye el tema corporativo, el tema laboral y el tema ambiental. Y aquí lo interesante es que muchas empresas o algunas empresas, no muchas, algunas empresas del sector privado han tratado de incluir los objetivos de desarrollo sostenible a sus prácticas internas. Esta situación nosotros podemos visualizarla en una plataforma que se llama Pacto por México o Pacto de México, Pacto Mundial, el capítulo México, me parece se llama, donde ahí nosotros podemos observar cuáles son algunas de las medidas que han tomado distintas empresas como Bimbo, como Coca-Cola, en este sentido, en temas de desarrollo sostenible. Pero al final de cuentas, pues bueno, ahí ya no soy lo bueno o lo positivo que veo de estos objetivos de desarrollo sostenible, que hablan de energía, que hablan de medio ambiente y que hablan de de temas laborales, de temas de buenas prácticas empresariales. Lo interesante es que ya es un concepto global que poco a poco las empresas los han ido adoptando, ¿no? Y grandes empresas como Coca-Cola o Bimbo lo han ido adoptando y que al final pues publican un informe anual, ¿no? Con la finalidad de hablar de estas prácticas de objetivos de desarrollo sostenible. Creo que es una buena medida que ha existido en ese sentido y pues bueno, pero no deja de ser algo de naturaleza que no es vinculante, que es soft law. Sin embargo, desde mi óptica, y a lo mejor desviando un poco el tema, sí creo que sería necesario que el sector privado tuviera un poquito más otros incentivos para darle mayor cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Y creo que estos objetivos sí debiesen de provenir, por mencionar algo, de alguna política fiscal, que es por lo que todas las empresas van, pues por el dinero. Y finalmente también en el año de 2015, pues se creó el famoso Acuerdo de París, ¿no? Que tiene como finalidad que la temperatura del planeta pues no incremente. Y de igual manera, pues hay diversas acciones que podemos entrar al Acuerdo de París, como es la mitigación, la adaptabilidad y el financiamiento. Todo esto a través de contribución determinadas las contribuciones determinadas a nivel internacional que tiene que llevar a cabo o puede llevar a cabo cada estado. Aquí en este caso el Acuerdo de París, cada quien se obliga en la medida que puede, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, México en un inicio había propuesto que el 35% de la generación de energía iba a ser limpia para 2024 y posteriormente el 43% para el 2030 y que iba a haber una reducción en México del 22% de los gases de efecto invernadero para 2030. Sin lugar a dudas, pues bueno, esto que acabo de mencionar, pues no se cumplió. Hubo una otra conferencia en Egipto donde pues principalmente se dieron a conocer que no, hicieron otras propuestas, ¿no? Pero que evidentemente no se iba a llegar al objetivo planteado en 2015. Y pues en ese momento o en esa conferencia se plantearon otras medidas en pro del ambiente, como fue, por ejemplo, por parte del Estado mexicano, el proyecto de Sembrando Vida, el proyecto del Tren Maya, por mencionar algo, como una política con el afán de que se estaba convirtiendo el cambio climático. Sin embargo, pues para mí es un poco, no sé si interesante o redundante o extraño que se presente un proyecto como el del Tren Maya, donde hubo una gran afectación a la selva del sureste mexicano y se presente como un proyecto en pro del cambio climático. Y por otra parte, que tienes un programa que se llama Sembrando Vida y que es conocido que las personas para recibir dinero talan árboles de sus hectáreas para poder recibir el apoyo y poder sembrar árboles. Entonces, no sé, no estoy tan convencido, pero bueno, son algunos de los comentarios que logro detallar en el programa, en este primer capítulo. Y pues evidentemente recientemente hubo la última conferencia que fue en los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Donde
pues hablando un poquito de este financiamiento climático, pues algunas de las naciones que más contaminan, pues crearon un fondo para, ¿no? Es importante mencionar que este financiamiento que ya se ha establecido desde 2015 había existido un incumplimiento por parte de los estados de cumplir con los pagos que se habían establecido. Por eso es que en este año de 2023, que fue en Emiratos Árabes, esta COP, pues se asignó un dinero para eso, donde algunos estados, los que más contaminan, como Japón, Estados Unidos, la Unión Europea, pues aportaron, así como los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Y pues bueno, pues creo que por mi parte, pues sería todo. La reflexión que hago en ese sentido es que, pues, todos los procesos de negociación, pues, han sido, pues, creo que lentos. O sea, de 72 a 92 creo que se perdió tiempo importante. Y aunque ya han existido conferencias o asambleas de las Naciones Unidas en temas de cambio climático, pues creo que en muchas ocasiones uno de los impedimentos es la cuestión económica, que es difícil empatar el negocio con la preservación del medio ambiente, y eso, creo que esa va a ser la lucha eterna, ¿no? Y desde mi óptica, pues sí, creo que ya nos hemos dado cuenta que estamos viviendo el cambio climático, ¿no? Lo más reciente pudiera ser lo de Otis en Acapulco, evidentemente es cambio climático. Y algo que me acuerdo de una ocasión, que en el verano de investigación jurídica que tuve la oportunidad de conocer a la doctora Rosalía, pues justamente también lo que mencionaba ella, los migrantes climáticos, ¿no? O sea, las personas que migran de una ciudad a otra porque la fuente de trabajo que tenían, pues se ha visto afectada, ¿no? Y evidentemente el cambio climático, pues tiene diversas repercusiones, no solo en los estados, sino lo más importante en las personas. Y México, en estas medidas de adaptabilidad, se supone que iba a proporcionar estas capacitaciones y elementos para poder ayudar a las personas que viven en las costas, ¿no? Evidentemente, uno de los efectos del cambio climático, pues, es esta elevación de la temperatura del planeta, ¿no? Y que, pues, causa inundaciones, causa enfermedades, por mencionar algunas cosas. Pues bueno, pues por mi parte sería todo y muchas gracias. Gracias, Diego. A continuación, la doctora Rosalía dará la retroalimentación. Bienvenida, doctora, adelante. Hola, Abril, muchas gracias. Pues agradezco mucho la invitación al programa de investigación en cambio climático. Muchas gracias, Diego, por tu exposición. Justo te iba a preguntar de dónde me habías conocido, ya lo acabas de señalar, fue ahí con la doctora Pilar, entonces, en el verano de la investigación. Sí, es Antes correcto. de dar mi opinión, es que primero quisiera saber varias cuestiones respecto a tu tesis. Es tesis de maestría. Comentaste que el título es, bueno, título tentativo, supongo. Transición energética en torno o hacia el derecho humano al medio ambiente sano. Correcto. ¿Sí? Yo lo que quiero saber, antes de dar mi opinión, porque digo, ahorita nada más lo que hiciste fue dar como pues, un repaso, ¿no? Del tratados en materia ambiental, y bueno, ahí tendría solo algunos comentarios para matizar algunos puntos, pero no me queda claro la verdad, o sea, bueno, porque claro, no lo comentaste. ¿Cuál es el objetivo de tu tesis? Bueno, primero me gustaría saber primero la hipótesis, porque para mí eso es importante saber cuál es tu hipótesis en este trabajo de investigación. ¿Cuáles son los objetivos a los que quieres llegar con esto? Ok. ¿Qué metodología estás aplicando? Porque digo, es que ahorita me dicen hace un repaso, el primer capítulo realmente no tengo elementos como para... Y entiendo que lo vas a delimitar al caso México, es lo que quiero preguntar, o es así como en general. Me gustaría un poco partir por ello para poderte dar opinión y poder dar algunas recomendaciones, porque te digo que ahorita me hice un panorama, pero pues no me dice mucho, ¿no? Hacia dónde quieres aterrizar con todo esto, o sea, ¿qué de novedad quieres presentar Sí, en este trabajo? ¿Qué vas a aportar? Entonces, si claro. me puedes contar Sí. mejor, yo prefiero un poco que me cuentes un poco de eso. Claro que sí, doctora. Bueno, la finalidad de la investigación es analizar el marco jurídico nacional e internacional en tema de transición energética, sin Ujú. lugar a dudas, pero para poder analizar el tema de transición energética, lo primero que hago en mi primer capítulo es analizar todo el marco internacional referente a los tratados en materia ambiental. En mi segundo capítulo, lo que hago es analizar el derecho a medio ambiente sano desde el punto de vista constitucional, y de igual manera analizo sentencias de la Corte Interamericana en el primer capítulo. En el segundo capítulo
principios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como jurisprudencia relevante en temas de qué es el derecho a medio ambiente sano. Posteriormente analizo en el tercer capítulo el tema de transición energética, pero desde antes de la reforma de 2013 y después de la reforma de 2013, cuáles son las autoridades que están involucradas en el tema de transición energética y a nivel nacional e internacional. Y en mi último capítulo, lo que yo hago es analizo la política actual de la actual administración y ahorita ya este nuevo programa de transición energética que evidentemente es contraria a los tratados internacionales. Y pues bueno, yo hago una aportación en el referente de que propongo que se crean o que se haga mayor investigación en temas de hidrógeno verde, así como de biogás, y también propongo la creación de una comisión de hidrógeno verde. Ok, Eso ¿y en síntesis tu es. hipótesis cuál es? Mi hipótesis de diagnóstico es que la política actual de transición energética es contraria a los tratados internacionales y al marco ambiental mexicano. Esa es la hipótesis de diagnóstico. Y lo que yo propongo es que se necesita, la hipótesis es que a través de esta comisión de hidrógeno verde y de otras políticas y de mayor investigación en temas de hidrógeno verde y de biogás, pueden colaborar a que se pueda transitar hacia una transición energética. Y de igual manera, en el último capítulo, pues bueno, examino muchas de las políticas públicas que se han llevado, como la suspensión de las rondas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la suspensión de las subastas de largo plazo. O de los certificados de energía limpia, todo esto. Es Ok, correcto. entonces tu análisis es un tanto crítico, ¿no? De que no hay transversalidad, no hay coordinación, no hay coherencia, pero lo que se quiere es llegar a una propuesta que, bueno, de lo que se tenía, lo que se puede rescatar y de lo que se está haciendo, pues por dónde está fallando. Entiendo por eso la crítica a los programas como Sembrando Vida, lo que está pasando con el Tren Maya, al momento que hay devastación de manglar y que no hay una buena evaluación de impacto ambiental y cómo contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que quiero entender. Exactamente. Ahora, tú mencionas, entonces en este primer capítulo quieres, perdón, ¿quién te está asesorando? Porque ya tienes tutor, ¿no? Sí, Luis Gabriel Bueno, Ferrer Ortega. Luis Gabriel, Ferrer, ok, ok. Entonces, internacionalista él, ¿no? Sí, es internacionalista. Ok, mencionas entonces que en este primer capítulo quieres aterrizar el análisis o bueno, como un repaso de antecedente de los tratados ambientales. Ok, está bien, o sea, pero sí tendrías entonces que delimitar si lo vas a vincular todo con transición energética. Pues entiendo que tu foco es cambio climático, o sea, no ambiental en general, porque No, ambiental o es muy sea, amplio. Entonces, no sé bueno, si entonces lo vas a aterrizar a tratados, acuerdos, todo en materia de cambio climático y también sí, revisarás los que están en materia de energía. Y bueno, ya a nivel nacional, analizarás, tendrás que ver la Ley General de Cambio Climático, instrumentos de planeación y vas a ver todo el marco jurídico en materia energética, Ley de es Transición correcto. Energética, los proyectos, los programas sectoriales, etcétera. Es ¿Sí? correcto. Sí. Ok, ¿qué es lo que quería saber? Entonces, yo creo que en este primer capítulo sí tendrías que dejar claro que, bueno, si vas a partir obviamente de los hitos internacionales, entiendo como todo primer capítulo, un repaso muy, muy general, o sea, porque digamos de todo esto, pues hay escrito y esto ya manuales y todo eso para una tesis, pues esto no, o sea, no da No como aporta. muchos elementos, ¿no? Simplemente es como antecedentes, es mera teoría, ¿no? Entiendo que es lo que vas a plantear en tu primer capítulo, de dónde vienen todas estas bases, dividido, como comentabas, entre instrumentos vinculantes, no vinculantes, y en los vinculantes entiendo que entonces nada más vas a aterrizar. Digo, porque es muy amplio, ¿eh? Cuando me mandaron tu ficha, dije, tratados internacionales en materia ambiental. No, bueno, eso te da para una tesis por cada área y Sí. doctoral. Entonces yo creo que sí habría nada más que delimitar que son Ok, tratados internacionales, pero entiendo que solamente vas a hacer referencia a los de materia climática. Es decir, correcto. llámese la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático y sus dos Ujú, instrumentos, que es lo que ujú. fue el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Sí. Entiendo que es ahí donde nada más vas a entrar en este primer capítulo, que justo Bueno, eso te... sí, dime. yo lo que hice, doctora, es o sea, sí partí un poquito antes del de Estocolmo y como
la cumbre de las declaraciones de Río de Janeiro, Sí, no profundizado, pero sí mencionado, sí, y también algunas sentencias de la Corte Interamericana referente al derecho a medio ambiente sano, o sea, como sí. cómo ha resuelto la Corte Interamericana, y también hablo muy poquito, muy poquito del concepto de derecho a medio ambiente sano que se crea, o que ya ve que usted sabrá mejor, que la Declaración de los Deberes del Hombre no establecía como tal un Ujú, derecho a medio ambiente sano, y a través ujú, de diversas interpretaciones, eso sí, también lo menciono, sí. pero súper breve, así como para que quede asentado de pues que sí hice correctamente la investigación. Ujú. Sí, solo aquí, bueno, tienes un buen asesor, o sea, supongo que él también te llevará de la mano con la metodología, o sea, cómo vas a ir planteando los tratados, bueno, bueno, primero incluso de dónde parte todo esto, de instrumentos no vinculantes, como bien menciona las declaraciones, luego tiras a tratados, pero yo creo que un rubro aparte tiene que ser todo lo de derechos humanos, porque si no, yo como que aquí vi como mucha mezcla. Entonces, eso es parte de tener metodología en el trabajo. Entonces, no sé si todo lo de derechos humanos, digo, ya lo verás mejor tú con tu tutor o tú tienes tu esquema, si eso lo van a poner como en un capítulo aparte, igual con todos estos antecedentes que te va a servir para el análisis posterior en normativa y propuestas que quieres presentar. Pero creo que todo lo de derechos humanos sí a lo mejor valdría la pena como o sea, como aparte, para no mezclar todo esto, ¿no? Ok, Me parece. Pero ya yo creo que se lo tienes que ver con tu tutor o conforme tengas tu capitulado, según como mejor tú consideres. Yo entiendo que entonces en este primer capítulo vas a hacer todo este repaso de estos hitos internacionales que te va a llevar justamente a la adopción de la Convención Marco y luego trata Protocolo de Kioto y Acuerdo de París. Y correcto, supongo, finalmente, en el Acuerdo de París es donde vas a aterrizar de los compromisos que tiene México, porque es lo que tú vas a analizar, o sea, nada más eso. Y de ahí te vas a temas energéticos. Ok. correctamente. Es decir, digamos Yo, que esta es sí, o sea, yo hago como todo ese recapitulado ajá, que usted acaba de mencionar para que me dé el puente ujú, de justamente meterme al tema energético. O sea, ese es como el exactamente. vínculo, porque no podía Sí, hablar del Acuerdo de París y no podía hablar de la creación de Estocolmo, de Río de Janeiro y sí, demás. no, 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 no. No, porque además vas a retomar, supongo, también en sentencias y demás los Es principios correcto. que se aplican justamente en estos, a nivel jurisdiccional ya en las sentencias. Ok, pues mira, realmente mis comentarios serían muy breves porque, pues, a ver, es un primer capítulo, insisto, esto es, pues realmente no me da como mucha carnita, así, pues es más teoría, ¿no? Es pura teoría, y todo el mundo ya que estamos en ambiental conocemos esto. Solamente sí matizarte algunos puntos. Bueno, me parece bien, ¿no? Vas a hablar de tratados, los organismos, los principios, declaraciones de Río, Estocolmo. Sí mencionas esta diferencia de derecho duro, derecho blando. Solamente en cuanto a cumplimiento de tratados, y bueno, te digo, tu asesor es internacionalista, supongo que claro, con él lo vas a matizar y lo vas a poner de una manera clara. No olvidemos que independientemente de que sean instrumentos vinculantes, como lo que es el Acuerdo de París, no pierdas de vista el tema de sus mecanismos de cumplimiento. En materia internacional pueden ser muy diversos, no nada más es a través de sanciones. Entonces, creo que esa parte es importante porque, por ejemplo, el Acuerdo de París tiene mecanismo de cumplimiento de cooperación y facilitación, y así lo tuvo también el Protocolo de Kioto. Lo digo porque a veces muchos que no desconocen la área de derecho internacional público, erróneamente siempre luego comentan que el Acuerdo de París no es vinculante porque no tiene sanciones, y eso es un error. O sea, el Acuerdo de París es vinculante. Que no tenga sanciones es porque su mecanismo de cumplimiento es diverso y son diferentes tipos de mecanismos de cumplimiento reconocidos en el derecho internacional público. Y además, pues bueno, todo esto se vincula según en cómo se ha adoptado un instrumento, cuál es la forma que tiene y si está bajo las normas, que tú lo mencionaste, de los derechos de los tratados. Entonces, solamente que nunca pierdas de vista eso, no sé si en algún contexto lo vas a señalar, porque es importante el mecanismo de cumplimiento que tiene el Acuerdo de París, que es vinculante. Y lo comento porque hiciste, ¿no? Mención en relación a instrumentos duros, instrumentos blandos. Sí, efectivamente, los blandos pues tiene que ver con los principios, las declaraciones, pero que no son obligatorios, pero ¿por qué se les llama
derecho blando, pues porque han transitado, ¿no? En instrumentos jurídicos vinculantes, ¿no? Y derecho, pues duro, pues es lo que sí es vinculatorio. Pero, insisto, no todo lo vinculatorio va de la mano de sanciones. Puede tener otros mecanismos de cumplimiento muy reconocidos en derecho internacional público, ¿no? Entonces sí que eso también quede así como muy, muy claro y que no vayas a cometer el error. Que tú eres abogado, ¿verdad? Sí, ¿Tienes doctora, soy formación? abogado. Ah, ok, sí, sí tienes formación jurídica, ok, entonces, pues bueno, yo creo que sí lo tienes claro. Cuando mencionaste lo del protocolo de Kioto, solo sí te recomendaría que sí, para que no cometas errores en esta redacción que vas a hacer en tu primer capítulo, que entiendo que es un panorama muy, muy general, tú no vas a entrar a detalle porque, insisto, esto te daría para muchos capítulos y no es el objetivo de la tesis, ¿no? Solamente entiendo es como un panorama general en el primer capítulo, pero sí dejar aspectos que ya están muy escritos, muy señalados y que es muy, muy claro de lo que fue obligatorio en el protocolo de Kioto y de cuál fue su fracaso. Porque digo, tú ahorita mencionaste que el protocolo de Kioto es cada nación estaba comprometida un 5%. No, no fue cada nación. Lo que tuvo el protocolo de Kioto fue una división particular. Estaban divididos los países por anexo uno, no uno, y no todos estaban obligados. O sea, ese porcentaje de reducción que está señalado en el artículo 3, 5% a los niveles de 1990, solamente fue para los países para los países desarrollados. Los envíos de desarrollo con economías de transición no tuvieron obligaciones. De hecho, bueno, yo como le llamo, ese fue el pecado original de Kioto y ese fue su fracaso, que tuvo el sistema de emisiones exentas. Sacó de esa obligación a países que hoy en día pues son grandes emisores, ¿no? Como China, India, etcétera. Y parte de eso fue el fracaso de Kioto. Entonces, no todas las naciones tenían esa obligación, ¿eh? Había un enfoque diferenciado, objetivo cuantificado de emisiones. O sea, digo, para que tengas claro si vas a mencionar al respecto, que quede claro. De eso hay mucho escrito, o sea, en tu tesis puedes remitirte a un montón de referencias. Pues yo he escrito al respecto, tengo un repaso en el libro de Gobernanza y Cambio Climático, tengo ahí un capítulo donde se señala todo esto y puedes tomar también referencia, y de muchos otros autores que hemos escrito sobre esto. Respecto a lo que señalas del Acuerdo de París, igual, o sea, que tengas claro cómo han evolucionado las NDC, porque si va a hacer referencia también. La CNDC, pues sí, es el principal instrumento que surge del Acuerdo de París para señalar las obligaciones que van a tener cada uno de los estados según efectivamente sus capacidades económicas, tecnológicas, etcétera. Ellos señalan sus porcentajes, señalar, eso viene en el Acuerdo de París, que estas tienen que ser progresivas, pero ahorita, bueno, todos los países ya presentaron su segunda. La primera fue 2015, la segunda fue 2020. México, así como otros países, refrendan el compromiso, pero que tomes en cuenta, digo, para que lo revises, que pongas los datos correctos, porque de hecho eso sí tiene que ver con lo que vas a analizar adelante por los compromisos que tiene México y que los va a tener que cumplir y para ello sirve la transición energética, que tú vas a aterrizar, o sea, cómo va a cumplir con estas obligaciones, estas NDC. Y creo que en este contexto, cuando tú hagas señalamiento de la CNDC, sí tienes que dejar claro que tú te vas a enfocar al área de mitigación, no de adaptación precisamente. Te vas a ir por mitigación, que justo es ahí donde entran todas estas acciones en materia energética y de lo que tú quieres aterrizar con el hidrógeno verde y todo eso. Entonces, enfocarte en las metas de mitigación y tomar bien en cuenta las actualizadas que en este momento tiene México. Te digo, primero fueron 2015, luego vinieron 2020, pero luego en 2022 presentaron otra actualización, vino otro porcentaje y eso tiene que ver con razón de un amparo que se metió, que no lo ganó Greenpeace, pero sí sirvió como, fue como presión política que se le metió para México y tan es así que por eso metieron una actualización en 2022, aun cuando Greenpeace no ganó el amparo. O sea, te lo comento para que lo tomes en cuenta. Señalas cosas de financiamiento. Yo entiendo que ahí no, obvio, tú no te vas a meter mucho, pero el financiamiento está como muy, es muy discutido, ¿eh? Incluso todo lo que vino ahora en la última COP28 es que aquí te tendrías que meter con cuestiones de redes Santiago y de
Digo, solamente yo creo que está bien que lo menciones en tu trabajo, solamente la parte del incumplimiento del compromiso que ha tenido la comunidad internacional, pero aquí hay muchos puntos de discusión en cuanto a fondos y demás. Entonces, no es tu tema, no es tu área, digo, solamente menciona los aspectos generales y no te metas mucho porque sí da para rato el tema de financiamiento, ¿no? Hay toda una disputa entre países del norte, sur, el tema de responsabilidades, quién tiene que pagar qué cosa, daños, pérdidas y daños, y todo eso es mucho en adaptación. Entonces yo te recomiendo que no te metas tanto ahí porque vas a empezar a abrir ventanas que no se van a cerrar y que tampoco tienen que ver mucho en tu área, o sea, al menos a lo que quieres aterrizar en tu trabajo de investigación, que lo tuyo es más mitigación y además en área energética. O sea, que por eso que empecé preguntándote cuáles eran tus objetivos, tu hipótesis, qué metodología y si lo tienes delimitado, porque tener perfectamente delimitado tu trabajo, eso te ayuda. O sea, me queda claro que va a ser mitigación, energía, ámbito nacional, análisis de planes, proyectos, transversalidad, coherencia, coordinación y hacer crítica y propuesta, ¿no? Lo tuyo es irte directo a hidrógeno verde y entiendo que como abogado vas a aterrizarlo a nivel nacional al análisis de leyes, planes y programas, pero Es correcto. vinculado con las obligaciones internacionales. Por ello entiendo que partes desde tu capítulo primero. Entonces, en tu capítulo primero, nada más dejar muy claro en el ámbito internacional cuáles son las obligaciones que tiene México en materia de mitigación. Y en ese contexto, pues sí sería bueno que también, pues ya conforme vayas avanzando, si vayas tomando datos de la Agencia Internacional de Energía, de cómo está el balance, ¿no? En materia de cumplimiento con transición energética, aplicación de energías renovables, y demás, ¿no? Para que tengas un balance global y luego lo aterrice también en caso México. Veo que mencionas sí objetivos del milenio, los ODS 2030. Pues ODS 2030, pues también yo te recomendaría que aterrizaras, ¿no? En el 13 y no me acuerdo cuál es el de energía. ¿Es El el 7, 7? ¿no? ¿Es el 7? Sí, Ujú. ¿verdad? El 7. 7 y 13. Entonces yo creo que ahí enfócate en esos dos. O sea, siempre vete delimitando, porque si no, de verdad se te va a abrir. O sea, es muchísimo. Entonces tú delimitar desde el principio, ODS 13 o ODS 7, ver cómo está vinculado y cómo México igual está aterrizando acciones para cumplir con estos dos objetivos. Entonces, pues bueno, yo por mi parte te digo, pues como esto fue así como un repaso así muy general de lo que ahorita planteaste tu primer capítulo, pues creo que es mis comentarios que yo tendría al respecto. Bueno, en derechos humanos, mencionabas, ¿no? Lo del derecho a la salud, al ambiente. No, mencionabas más bien del ambiente. Bueno, supongo que aquí es lo que te decía. Supongo que sí tienes que hacer como un apartado donde vas a tratar pues, tratados en cambio climático, toda la vida internacional y el otro, derechos humanos. Porque tú vas a aterrizar en los de tercera generación, por lo que Es vienes correcto. comentando. Entonces, por eso yo creo que todo lo de derechos humanos sí debería de ir como no sé si un Separado. capítulo aparte, separado, pero te digo, eso yo no me meto, tú tienes tu tutor, ustedes lo determinarán, solamente es una mera sugerencia, recomendación, para que lleve un poco más de metodología y no se mezcle ahí de repente todo, porque derechos humanos sí sería como aparte. Y entiendo que ahí, obvio, tú nada más vas a aterrizar el derecho humano al medio ambiente sano, para que también no te abras tanto, y obviamente con derechos vinculados, ¿no? Pero tú aterrizar más en ello para después todo el análisis que vas a hacer de sistema interamericano. Entonces, yo es mi sugerencia, que como que derechos humanos, si vas a hacer un apartado de antecedentes, tenga un capítulo aparte. Creo que sería conveniente. Pero bueno, eso ya lo platicarás con tu tutor. Te digo, pues tendrías que revisar bien todos tus capítulos para que lleven coherencia, orden, metodología y para que puedas llegar a buen puerto a los objetivos que quieres y comprobar tu hipótesis, ¿no? Comprobar Claro. la hipótesis porque por ahí te van a decir que tienen otros datos. Así que bueno, este, tendrás que comprobar todo, que tienes mucho material para ello. Entonces, pues serían por ahora mis comentarios que te daría porque en esta etapa tan temprana en la que estás en tu primer capítulo, que vemos todos siempre el de antecedentes, como un recapitulado, ¿no? Para ir aterrizando.
Pero pues te deseo mucho éxito en tu tesis, es un buen tema y además tienes mucho de dónde aportar, de dónde cortar y de dónde criticar de manera propositiva. Entonces, Muchas gracias, pues esos doctora. serían mis comentarios, Diego. No, no, al contrario. Muchas gracias, doctora. La verdad es que me siento muy privilegiado de que recibí sus comentarios y me agradaron mucho y creo que sí me va a aportar muchísimo para mi trabajo de investigación y espero pronto saludarla en el instituto. Claro que sí, con mucho gusto, Diego. En lo que te pueda apoyar, pues con mucho gusto. Mil gracias, doctora. Un placer. Muchas gracias, doctora. Ya el doctor Donovan se tuvo pues, retirar, pero también le agradecemos sus aportes. Sin duda es importante este tipo de espacios para enfocarnos, para encaminarnos, porque a veces, como vemos, es tanta la información que podemos perdernos, como lo puntualizó la doctora. Si no hay más preguntas, si no hay otras observaciones, damos por terminado este espacio, no sin antes invitarlos a, si tienen una tesis, aunque esté en protocolo, mandarnos un correo electrónico, lo voy a anotar aquí en el chat, abril-ea@pink.unam.mx, y nosotros nos encargamos de justo hacer esta vinculación para la retroalimentación de sus trabajos. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Jesús, doctora Rosalía, un placer como siempre, Igualmente. y que pasen excelente tarde y buen provecho. Muchas gracias, Abril. Saludos, Diego. Hasta Abril, luego, doctora. hasta luego, que estés bien.